Ya. Buenas tardes, ingeniero, revisor. Aquí explicándole lo que es el movimiento de las trayectorias del brazo robótico de 3 grados de libertad para el brazo robótico soldador. Primero comenzamos con lo que es la cinemática directa obtenida de los cuadros del cuadro de Navier-Hartenberg analizado en la anterior presentación. Lo más importante de la cinemática del brazo robótico que se está empleando en el presente proyecto es la cinemática inversa. La cinemática inversa que está dependiendo de lo que son los puntos en el espacio X, Y, Z, que depende también de las distancias de los eslabones. Las distancias de los eslabones son unas constantes en el brazo robótico. Las únicas variables, las únicas variables que se define por el usuario es los puntos X, Y, Z. Para una explicación más simple, los puntos, la cinemática inversa actúa de la siguiente manera. Se otorga unos puntos ya establecidos en los planos X, Y, Z para que se otorguen y se obtenga lo que son partes articulares, es decir, ángulos de movimiento del brazo robótico. Para cada punto diferente en estos tres espacios se obtienen unas coordenadas articulares distintas. Esas coordenadas articulares van a ser unos inicios y unos finales en los puntos en el espacio articular. En el espacio de trabajo se obtiene lo que son aquí puntos en el lado rojo, como se observa, que son el punto inicial de la soldadura que va a comenzar. A un punto X, Y, Z se va a obtener una coordenada articular que va a ejecutar el brazo robótico. Posteriormente, en el punto verde, de la misma forma se va a obtener un punto diferente y, por lo tanto, una coordenada articular distinta a la inicial. Estos van a actuar como unos inicios y finales para enlazar la trayectoria en el espacio articular. La distancia del brazo robótico también depende de lo que es el tiempo. El desplazamiento de las trayectorias está dependiendo de lo que es el tiempo de iteración de la generación de trayectorias. Es decir, para una parte articular sub I1 que están en el reposo, va a llegar a lo que es el lado rojo, el punto rojo, que son las partes articulares finales, 1, 2 y 3. Estos puntos articulares pueden llegar de distintas maneras y de la forma que quiera, con la velocidad que se requiera. No podemos controlarlo, pero el principio de la planificación de trayectorias se, se acude a lo que es la ecuación de la interpolación cúbica, que es una ecuación de desplazamiento que está dependiendo del tiempo en el espacio articular para el movimiento del brazo robótico, para que garantice lo que es la continuidad de la trayectoria. A su vez, la final, que es el punto rojo, va a asumir en la segunda etapa como un inicial de la soldadura y posteriormente va a llegar a lo que es el punto verde, que va a ser el punto final de la soldadura. Esta interpolación cúbica se realiza lo que es en el espacio articular, es decir, en el espacio donde se rige por los puntos de los puntos articulares, es decir, los ángulos del brazo robótico que se ejecuta. ¿Cómo se obtienen esos ángulos? Mediante la cinemática inversa. Posteriormente también se realiza lo que es este sistema, este entorno gráfico, que nos ayuda a verificar el espacio de trabajo del brazo robótico. Este diagrama de eslabones, este conjunto de eslabones, está regido a nuestro modelo de la distancia de los eslabones y los parámetros de Navier-Hartenberg del presente proyecto. Este entorno gráfico nos va a ayudar a determinar lo que es las partes articulares y los puntos que se establecen en las mismas para obtener lo que son puntos en el espacio articular para poder conectarlas con el polinomio de grado 3. Para demostrar lo que es el funcionamiento, hasta dónde puede llegar el brazo robótico,
Se observa aquí en la siguiente imagen que en el eje Z existe un negativo, es decir, que esto no puede pasar en un espacio real. Por lo tanto, estos variadores de partes articulares nos ayudan a determinar qué tanto cuál es su espacio de trabajo, el límite de su espacio de trabajo para determinar cada punto en el espacio articular. Es lo que nos ayuda el entorno gráfico, este entorno gráfico. Aparte de que nos va a obtener lo que es las partes articulares, Q1, Q2 y Q3, también nos va a obtener lo que son los puntos referenciales, que todos tendrían que ser positivos. Un negativo ya estaría mal el funcionamiento del brazo robótico en físico. El entorno gráfico se realiza, como se había establecido, mediante los parámetros de Navier-Hartenberg de nuestro modelo de brazo robótico de 3 grados de libertad, con las matrices de rotaciones y traslaciones respectivamente para ponerlos en un entorno gráfico, para calcular así lo que es la cinemática directa y la cinemática inversa. Bien, ahora la planificación de trayectorias. Inicialmente, el brazo robótico se encuentra de esta posición en el espacio articular, que es de 90 grados en la base, 80 grados en el hombro y, y 80 grados en la parte superior del brazo robótico, a unos puntos en PX marca un 0, en PY unos 16,7 centímetros y en PZ 17,64 centímetros. Ya se obtiene lo que es el punto de reposo en este entorno gráfico, que es de 90, 80, 80. Este es el punto de reposo, el home, más que todo, para el brazo robótico. Tiene que llegar a lo que es un punto inicial, que es de 1 en la base, en la base es Q2 en el hombro y en la parte superior, que es el brazo robótico, en Q3, 180. Nos da un tanto en el eje X de 14,9, en el eje Y de 0,26 y en el eje Z de 33,9. Posteriormente, para el inicio de la soldadura, va a llegar a una coordenada articular que es en la base con 1 grado, en el hombro con 5 grados y en la parte superior del brazo robótico con 180 grados. En el eje X va a estar a unos 29,8. En el eje Y va a estar a unos 0,5 y en el eje Z a unos 10,6. Posteriormente, para llegar a la última parte de la soldadura, que va a trazar ya lo que son una línea recta. Aquí se determina lo que son los puntos para la conexión con la interpolación cúbica. Para el polinomio cúbico se realiza, como se estableció, mediante dos puntos iniciales y finales. Cada una de estas coordenadas articulares va a actuar como una inicial y una final. A su vez, esta va a ser la inicial y esta la final para garantizar la continuidad del movimiento y el desplazamiento del brazo robótico. Como se obtiene aquí en el siguiente código, necesitamos lo que es las coordenadas articulares iniciales y finales para poder garantizar lo que es la continuidad y la conexión entre estas dos, trazando en lo que es una trayectoria de posición en el brazo robótico. A su vez, su derivada de la posición va a ser lo que es la velocidad del mismo, lo que como resultado se va a controlar posición inicial, posición final, velocidad inicial y velocidad final del brazo robótico. El anterior código nos otorga lo que es un vector de n filas y 3 columnas. 3 columnas que van a ser lo que es la base del motor, Q1, el hombro del motor, que es Q2, y la parte superior del brazo robótico, que es Q3. Nos garantiza lo que es el desplazamiento, como se observa en la misma gráfica, la posición de la base
la posición del hombro y la posición del brazo, que parte de lo que es unos 90 grados hasta llegar a 1 grado en la base. Esta parte de lo que es parte de lo que es los 80 grados va a llegar a un ángulo de 180 en el hombro, en la columna 2. Acá en 80 grados va a llegar a lo que es unos 60 grados en la columna 3, que es el hombro, la parte superior del brazo robótico. A su vez, se garantiza lo que es la velocidad cuando está en descenso, una curva inferior, y cuando está en ascenso es una curva superior. ¿Qué nos garantiza las velocidades? La iteración, la continuidad en las iteraciones de los puntos del brazo robótico. La continuidad en los vectores, en estos vectores de cada parte articular y en el espacio articular. Aquí en esa siguiente etapa se va a observar lo que son los videos de las trayectorias, de las diferentes trayectorias que se han realizado mediante identificar las coordenadas articulares mediante el entorno gráfico GID. Aquí se tiene lo que son las trayectorias del brazo robótico, una trayectoria vertical en el plano Z, en el eje Z, es decir, en la forma vertical. El punto final y va a llegar a lo que es un punto inicial. Enlazando así las dos coordenadas articulares obtenidas en el entorno gráfico de GID para brazo robótico. Trayectoria vertical en el plano X. Automáticamente se obtiene lo que es un home, que es en el estado del brazo robótico en el que se encuentra, para posteriormente llegar a lo que es el punto del inicio de la soldadura, como se obtuvo en las anteriores diapositivas. Su final y su inicial. Cuando llegue la inicial, va a llegar a su home, trazando lo que son, enlazando dos puntos en el plano X. Un semicuadrado, enlazando 4 puntos. Aquí, como se puede observar, aquí hay una falla en el desplazamiento, pero se obtiene lo que son la figura y enlazando lo que son los puntos en el eje Z, en el plano Z. Una trayectoria cuadrada. Igual en el plano Z, ahora con mayor observación, se obtiene lo que son los 4 puntos para que posteriormente el brazo robótico los enlace mediante el polinomio de grado 3, garantizando así la conexión de estos puntos en el espacio articular y trazando lo que es una trayectoria en este espacio. Este es el siguiente entorno gráfico que se realiza mediante el software MATLAB y Git. Esto lo que es, nos garantiza, primero, el movimiento de los eslabones, de las partes articulares. Esta es la base del brazo robótico, que se rige a un rango de 0 a 180 grados, relacionado así con los motores que se obtienen en el presente proyecto. Un rango de giro de 0 a 180 grados. En la parte articular número 2 se puede variar lo que es las coordenadas articulares, es decir, los ángulos del motor del brazo robótico, que igual está delimitada de 0 a 180 grados. Posteriormente, el último eslabón, de la misma forma, se rige bajo su condición de 0 a 180 grados para su movilidad. Ahora, se puede determinar lo que es la cinemática directa mediante la introducción de los siguientes puntos en el espacio articular. Se da un inicio y también se da lo que posteriormente son los puntos X, Y, Z.
Esto es lo que se obtiene mediante este entorno gráfico. Está regido en base a lo que son el algoritmo de Navier-Hartenberg, las distancias del brazo robótico de cada eslabón, ya sea de la base, del hombro y del brazo robótico, las matrices de rotación y de traslación del mismo brazo robótico. Ahora, para el polinomio cúbico. El polinomio cúbico, para la obtención de lo que son los vectores de n filas y 3 columnas, se obtiene lo que son un ingreso de datos de las coordenadas articulares en el espacio, en el espacio articular de inicio, de donde se obtiene estas coordenadas articulares del entorno gráfico GIT, Q1, Q2 y Q3, para llegar a un siguiente punto, para llegar a lo que es un Q final, 1, 2 y 3. Un breve ejemplo en este entorno gráfico, la base va a partir de 90, 80 y 80 y va a ir de lo que es a 0 grados, a 60 grados y a 45 grados. Va a dar un inicio. El polinomio cúbico para garantizar lo que es el tiempo de la iteración de los puntos que se van a ejecutar en el espacio articular, las coordenadas articulares iniciales que son de 90, 80 y 80, y la final, como se establece acá, son de 0, 60 y 45. 0, 60 y 45. Este polinomio obtiene lo que son el desplazamiento y las velocidades en el brazo robótico. Aquí, como se puede observar, el desplazamiento de la base, del hombro y del brazo robótico y la derivada de lo que es la velocidad del brazo robótico, garantizando continuidad. Ahora, la parte más importante, ¿de dónde se obtiene lo que es los datos? Del vector, de este vector de n filas y 3 columnas. 3 columnas respectivamente lo que son la base del brazo robótico, el hombro y el brazo y la parte superior, que es el brazo robótico. N filas y 3 columnas para trazar lo que es la trayectoria de un punto de inicio a un punto final. Eso es lo que se está empleando en este proyecto para la generación de trayectorias y el control de las mismas.